En realidad la normal no te prepara para ser maestro. Y hay de todo, porque hay papás que son muy conscientes, pero al fin y al cabo la escuela se sigue viendo como una guardería. Ser docente no solamente implica preparar tus clases, dominar los contenidos, investigar, es mucho trabajo previo. Muchos amigos me dicen, ay, qué padre, tú de lunes a viernes y de 8 a 1 y ya se acabó. Le digo, ay, qué padre tú, porque tú sales a las 5 y ya no sabes de tu trabajo hasta el otro día. Bienvenidos al podcast de la maestra Diana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es normalista y es profesor del área pública. Él es Jesús Alberto Salinas Sierra. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias por la invitación. Muy bien. El día de hoy queremos platicar primero de tu carrera, que eres normalista. Desde ahí ya es una parte bien difícil, desde entrar, mantenerse y graduarse. Así es. Ser normalista no es nada fácil. ¿Cómo fue tu paso por la normal? Bueno, pues en mi etapa de estudiante fue muy difícil porque pues mantener, estar al 100 en la escuela, en ese tiempo recuerdo que trabajaba, entonces pues sí fue complicado trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero pues siempre traté de hacer las cosas lo mejor que podía y mi paso por la normal fue una experiencia muy, muy agradable. ¿Te convertiste en lo que juraste destruir o sí decías yo sí quiero ser maestro de cajón así? Ya cuando logré entrar a la normal, porque fue difícil también, tuve que esperar un año para poder ingresar, tuve que prepararme con los exámenes, pero una vez que ya estuve adentro, que pude inscribirme, sí descubrí que era mi vocación, era lo que yo quería. ¿Y estar en la normal te lleva a cubrir interinatos o sales directo con plaza? En ese entonces se presentó el examen para ingreso al servicio profesional docente y pues de acuerdo a tu resultado era la lista de prelación y podías elegir. ¿Qué zona elegiste? ¿Y por qué también? El primer año no tuve una buena experiencia. El primer año me quedé a un punto de pasar el examen. Entonces fui no idóneo al inicio. Eso me llevó a prepararme más todavía, a seguir picando piedra. Y en el segundo año que presento el examen, ya tuve el resultado de idóneo, pero no había muchas plazas en Torreón, entonces me tocó elegir una plaza en la ciudad de Saltillo. Fue difícil estar en Saltillo porque es ciudad nueva, aunque sea parte del estado, como que también tienen otras tradiciones bien extrañas de repente. Sí, exactamente, que estamos cerca, relativamente a 3 horas de distancia, es otro mundo. Sí es muy diferente todo, la calidez de la gente, la forma en cómo llevan su día a día, los alumnos, el contexto donde me tocó una escuela de nueva creación, trabajé en aulas móviles. En la colonia Teresitas, recuerdo muy bien esa colonia porque ahí literalmente está pegada a la sierra de Zapalinamé se llama. Entonces recuerdo que el clima no me agradaba mucho porque estaba muy fresco y había neblina. Como era una escuela de nueva creación, no había salones, eran aulas móviles. Eran estos los vagoncitos. Era un vagón con 20 mesas, con 2 sillas cada mesa, entonces eran 40 alumnos. Era un espaciecito así chiquito, era un mundo de niños, había un mini split nada más, recuerdo que el mini split pues nada más estaba de adorno porque no se daba abasto. Estaba contraturno porque eran 6 grupos y solamente había 3 aulas móviles. Entonces la mitad de la escuela asistía por la mañana y los grupos superiores, cuarto, quinto y sexto íbamos por la tarde. El estar en un contraturno o en un multinivel, ¿crees que la normal te preparó para eso? Yo siento que no. A pesar de que tienes tus prácticas y todo eso, siento que no te prepara para el multinivel y para el contraturno. Es muy contradictorio. Ahora que yo tengo alumnos que practican conmigo, es lo que les comento.
En realidad la normal no te prepara para ser maestro. O sea, al inicio yo creía que me iban a enseñar cómo diseñar mis clases, cómo trabajar las clases, cómo trabajar con cierto tipo de alumnos, qué hacer. El caso de educación especial es un mundo porque nos dan alumnos que necesitan mucho apoyo y no estamos capacitados para atenderlos. ¿Esta parte de la neurodivergencia te ha tocado desde que entraste o crees que ha ido incrementando después de la pandemia? Sí, ha habido muchos cambios. Hoy en día en la escuela donde estoy apenas se está incluyendo el USAER, pero el ciclo anterior se llevó la mayor parte del tiempo elaborando expedientes, todo lo administrativo, y este ciclo igual. Entonces, no hay avance. Estoy en una escuela que tiene casi 600 alumnos, con un equipo de USAER que asiste completo una vez al mes. Entonces, pues no se da abasto, Para la atención no es suficiente. ¿Saben qué es USAER? ¿Nos puedes explicar qué es USAER? El USAER es el equipo de apoyo, como coloquialmente se le conoce, que está compuesto por una maestra que es de educación especial, una maestra de trabajo social, una psicóloga, y pues básicamente ellos atienden a todos los niños con necesidades educativas especiales. Es un equipo de 3 personas que atiende a 600 alumnos. Así es. Y asiste completo una vez al mes. La única que está de lunes a viernes es la maestra de educación especial. Y ahí es donde hace rato te preguntaba, tú en el área privada tenemos algo que se llama control escolar. Tú eres tu control escolar, tú eres tu control de niños especiales, tú eres tu control de planeación, donde no hay tampoco esa parte de la libertad de planear. ¿Cómo llevas esa carga administrativa? Porque al final de cuentas todo esto te lleva a un expediente, ese expediente te lleva a una ficha técnica, esa ficha técnica te lleva a otro sinfín de protocolos que tienes que llevar como maestro. Así es, la carga administrativa sí se vuelve un estrés. Ahora sí que, como lo dice su palabra, sí es una carga, porque también debería de existir o existe la figura de lo que son los subdirectores administrativos, y los subdirectores administrativos cumplen cierta parte de esta función, pero no todas las escuelas cuentan con esa figura. En mi caso, pues tengo que subir calificaciones, tengo que elaborar expedientes, tengo que las situaciones graves o delicadas con los niños las tengo que tratar con los papás, también tengo que generar esos expedientes, tengo que tener un registro de todos un directorio. Entonces, pues sí es demasiada la carga administrativa, porque eso lo tengo que hacer después de mi horario laboral. Y eso te ha traído ciertos problemas. Bueno, por ejemplo, yo soy maestra de preescolar, licenciada en educación preescolar, pero yo tenía que llegar a elaborar mi clase con material didáctico, que ahora los colores, que ahora los números, pero tú eres profe de primaria y también tienes que elaborar ciertas clases y aparte los expedientes. ¿Cómo llegas a conjugar esa parte y que no afecte la convivencia con tu familia? Definitivamente tengo que ser muy organizado y regularmente lo hago los domingos por la noche. Ya cuando mis hijas están dormidas, ya cuando no hay ruido en la casa, ya cuando puedo trabajar yo solo, me puedo dedicar a eso, y me gusta mucho trabajar de noche, porque pues es el momento en el que la casa está en silencio, en el que me puedo concentrar al 100, ya no hay distracciones, y es el horario que prefiero hacerlo. ¿Crees que los papás son empáticos con nosotros? Hay de todo, porque hay papás que son muy conscientes, pero al fin y al cabo la escuela se sigue viendo como una guardería. Entonces, mientras cumplas el horario, mientras los niños estén bien, estén tranquilos, hay muchos papás que ni siquiera se paran en la escuela. Bueno, a mí una vez en una clase me explicaron, hay puertas que no debes de abrir y hay relaciones que no debes de tener con tus alumnos. Y hace poco vi que había un profe que se había enfermado por esta carga administrativa, el estrés, porque ayudaba a sus alumnos fuera de la escuela.
estuvo internado un tiempo y falleció en el hospital, pero él seguía dando sus clases en línea. ¿Tú crees que eso es vocación o crees que sea adicción al trabajo? Porque muchos comentarios eran así como que, ay, qué bonito, tiene vocación, hasta enfermo, da clases. Y había otros que decían, pues es adicto al trabajo porque al final de cuentas está enfermo y no está disfrutando a su familia ni está recuperándose para ir con sus alumnos. ¿Es una adicción al trabajo o es una vocación? Pues yo creo que sí, no, hay puertas que no se deben de abrir, sí es muy correcta esa frase, porque considero que después del horario escolar los niños ya no van a aprender nada académico, porque llegan a su casa y llegan a su realidad, llegan a vivir lo que ellos viven día a día. Hay muchos niños que los papás trabajan y no los ven hasta en la noche, hay muchos niños que los cuida la abuelita, que los cuida una tía, una prima, que van a la casa del amiguito a comer. Entonces, pues sí, ya no podemos hacer más allá de nuestro horario porque pues al menos en la escuela donde yo estoy el contexto ya no lo permite. Y sí puede ser que sea una adicción al trabajo o quizá una necesidad de querer hacer más, ¿no? Porque sí, como maestro yo hay muchas ocasiones en las que sí me quedo con ganas de hacer más. Por ejemplo, en la parte de conocer más al niño o de trabajar más con los papás, de comprometerlos, vamos. Pero pues ahí hay un protocolo a seguir donde intervienen las maestras de trabajo social. Pero volvemos a lo que comentábamos al inicio. Si no están, pues ¿cómo le van a dar un seguimiento? Tengo que hacer trabajo social. Así es. ¿Cuál es la parte como que sientes como que más difícil de ser docente? Pues es un conjunto de varias cosas, porque ser docente no solamente implica preparar tus clases, dominar los contenidos, investigar, es mucho trabajo previo. Muchos amigos me dicen, ay, qué padre, tú de lunes a viernes y de 8 a 1 y ya se acabó. Le digo, ay, qué padre tú, porque tú sales a las 5 y ya no sabes de tu trabajo hasta el otro día. Digo, pero yo llego a mi casa y llego contándole a mi esposa lo que me pasó en el día, lo que me pasó con este niño, lo que me pasó con este otro niño, la situación que hubo con una madre de familia que no asistió al llamado o situaciones que se presentan diariamente. Pero pues siempre trato de que todo lleve un orden, pero sí es muy complicado. Demasiado. Yo en un programa pasado comentaba que el preescolar ya había muerto porque los papás querían que el niño a los 3, 4 años ya leyera, ya sumara, ya restara. Tú siendo profe de primaria y aquí yo siendo maestra de preescolar, ¿qué contenidos te pide que el niño tenga cuando llega primero de primaria? Nos han comentado a nosotros de primaria que el preescolar solamente debe enfocarse y atender la parte socioafectiva, la parte del desarrollo del niño, que sea un niño social, que sepa convivir, que sepa comportarse, identificar emociones, que se conozca, que atienda esa parte. Y ya en primaria, pues los niños vienen leyendo, inicia el ciclo en agosto y hay niños que lo logran leer ya en diciembre, pero no es un requisito que los niños ya tengan que leer para diciembre, porque pues empiezan básicamente desde cero. Sí, porque, bueno, como maestro llegas y haces una evaluación diagnóstica y luego haces tu evaluación del mes. Bueno, en el lado privado así se ve, haces tu diagnóstico del mes y luego qué tanto avanzó, qué tanto se quedó. ¿Tú también haces eso o nada más te quedas con la diagnóstica y avanzas? No, sí, al inicio, cuando nos entregan la ficha técnica, le llaman ficha pedagógica. Sí. La leemos, la analizamos y en base a eso elaboramos lo que nosotros vamos a trabajar como diagnóstico. Ya una vez que tenemos el diagnóstico del niño, de ahí partimos, porque hay ocasiones, o ahorita lo que sucedió con los niños de pandemia, hay niños que están en 4º, 5º grado que no tuvieron preescolar o que no lo llevaron a cabo de la mejor manera y ahorita tienen un rezago muy significativo. ¿Estás de acuerdo en que no se pueda reprobar a los niños? Es un dilema. Incluso ahora en el último consejo técnico que tuvimos fue uno de los temas que abordamos, porque hay compañeros maestros que dicen,
el niño tiene que reprobar porque no sabe, pero la SEP te dice, lo debes de pasar, lo tienes que pasar porque el niño está inscrito nada más y con eso ya tiene derecho a pasar al siguiente grado, siempre y cuando el papá esté de acuerdo es cuando se puede reprobar. Pero ahí pues es un dilema también con los papás, porque hay papás muy conscientes que ellos te piden que no pases de grado al niño porque no tiene los conocimientos que debería, pero al solicitarlo los papás, ellos se están comprometiendo a trabajar con el niño durante todo el ciclo, porque nada ganamos con reprobarlo si al fin y al cabo lo único que estás haciendo es quitarle un año más de estudio y que sabes que al final ese niño muy probablemente no va a terminar la primaria. Por lo mismo que está rezagado. Así es. ¿Tú en lo personal reprobarías alumnos? No me agrada reprobar porque se le da un seguimiento desde el primer momento. Desde el diagnóstico tú ya te das una idea cómo está académicamente ese niño, cómo puedes trabajar, cómo lo puedes ayudar y debes de tener una entrevista con el padre de familia. Si no te das ese tiempo, se te va el ciclo y nunca tienes esa entrevista y al final el niño va a pasar de año con una calificación baja, va a llegar al siguiente maestro, va a ser la misma y el rezago se va a ir. Así es. Y ahora, por ejemplo, en los casos de los niños de educación especial, ahorita actualmente tengo 6º grado y las secundarias nos dicen, si el niño está en una USAER, está inscrito y se le dio seguimiento, lo puedo pasar directamente. Pero si el niño tiene una necesidad educativa especial, no lo puedo pasar, no lo puedo recibir, no lo puedo aceptar. Entonces ese niño pues ya no tiene acceso a una secundaria. En la ciudad de Gómez es muy diferente la forma de inscribir y hay niños que se quedan sin escuela. Cambia, a pesar de que somos una metrópoli muy conjunta, cambia de estado a estado la forma de evaluar, de calificar, de... Mucho, cambia demasiado. El estado de Coahuila está más organizado, tiene una mejor estructura, está más actualizado, hay más avance. En el estado de Durango no. La plataforma para capturar las evaluaciones cada trimestre es muy obsoleta, le podría decir yo, porque es una aplicación. Okay. Es una aplicación .exe, no es una plataforma en sí como la que maneja el estado de Coahuila. Donde entras con tu usuario, contraseña, ves la lista de tus alumnos. Así es, tienes un registro de todo. Incluso la plataforma de Durango ni siquiera están organizados los niños por orden alfabético. O sea, sí, como tienes una lista de 30 alumnos, los inscribes. Y así como se inscriben, así están capturados en el sistema. Si tú das una baja, se elimina ese alumno, ese renglón y ahí así se quedan. O sea, como una celda de Excel. Así es, exactamente. Hoy. La mayoría de las aplicaciones, su origen fue en Excel. Qué feo. Bueno, qué difícil porque viendo todo lo que tienes que hacer, imagínate hacer un expediente en una aplicación que nada más te va dando ciertos caracteres o ciertos espacios. Así es, no hay una base de datos de los papás que tú puedas decir o solicitarle a tu director el número de un papá o el director a ti. No existe esa base de datos. Tenemos nosotros el registro, cada quien lo tiene en su grupo, pero no, muchas de las veces los teléfonos son incorrectos o cambian de teléfono y no los actualizan. Esa es una problemática bien grande, señor padre de familia, que no cambie el número de teléfono, porque a veces pasa esto de los accidentes y tú a quién le hablas y te manda buzón, si te dicen ya no es su teléfono, me lo acaban de vender, o creen que eres Telcel y te cuelgan directamente. Así es, y nos pasa incluso con las direcciones. Las direcciones no están actualizadas. Hay situaciones, así como lo comentas, de accidentes que tienes que avisar de inmediato al padre de familia o que solicitas que el padre acuda a la escuela a atender, llámese un dolor de estómago porque no debemos medicar a los niños y no tenemos esa atención oportuna para poder atender a los niños en ese momento. Porque pues, tampoco nos dicen a qué son alérgicos, porque no hay una ficha médica tampoco. Exactamente, así es. Y desde el principio se presenta este problema porque en las reuniones de presentación, de integración, donde explicamos la forma en que vamos a trabajar al inicio del ciclo,
desde ahí está mal porque los papás no asisten. ¿Cuál es tu foro más alto de papás que hayan acudido a tu junta? En mi última reunión de 33 papás tuve una asistencia de 28. Estamos hablando que... Pero es sexto grado, donde vimos temas de graduación, donde entregamos evaluaciones del segundo trimestre, donde vimos la organización del Día del Niño. Y luego te hablan para decirte, es que a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me avisó. Es su excusa más común, es que no me dijo el niño que iba a haber reunión. Cuando se les avisa en la tarea, los niños la anotan, yo sigo conservando un grupo de WhatsApp informativo, lo tengo cerrado donde nada más yo puedo Los administradores son los únicos que pueden hablar. Para que sea de manera de que si tengo un mensaje que darles, es otro medio a los cuales puedo llegar. Que también pasa mucho que te dicen, es que no vi el mensaje, es que mandan muchas cosas y no lo vi. Así es bien complicado lograrte comunicar con los papás porque les escribes el mensaje y te dejan en visto y luego les marcas y les comentas lo que le pusiste en el mensaje y te dicen, es que no he visto el mensaje, pero pues ya lo recibió, ya lo leyó. Desactive sus palomitas azules, señora. Y sí, es muy complicado porque sí hay no hay interés, menos en el contexto donde yo trabajo, no hay interés y es una problemática común. Son muy pocas las escuelas donde los papás están realmente comprometidos. Y te das cuenta que están comprometidos cuando desde la Sociedad de Padres de Familia hay una organización. He trabajado en escuelas donde hay comités de vialidad. A la hora de ingresar a la escuela, los papás del grupo que les toca la guardia se organizan para dirigir el tráfico de las calles, para detener los carros, tienen paletas con señales de alto o de velocidad baja para que los niños puedan cruzar de una manera más segura. Sí, y eso no se ve en todas las escuelas. No, tienen que ser papás bien comprometidos porque, bueno, incluso en el área privada, que es en el que más me he relacionado yo, los papás es así como de, ay, cuídemelo. Hace un trabajo anterior al último, era un preescolar donde teníamos servicio de guardería. Había ocasiones donde nos íbamos hasta las 6:30, 7 de la tarde porque no llegaban por el niño. Y el niño llegaba desde las 7:30 de la mañana y se iba hasta las 7:30 de la tarde. Entonces prácticamente conocía más yo al niño que su mamá. Incluso la directora los conocía más que sus papás fuera del contexto escolar, ¿no? Así es, hay papás que se olvidan de sus hijos, literalmente. Tuve una experiencia con un alumno de cuarto grado que se le olvidó a la mamá. ¿Así? Entonces dieron las 2 de la tarde, regularmente yo procuro retirarme a la 1:30, que ya no esté en mi grupo, que ya no haya niños. Es sexto grado, ahorita la mayoría se van solos, se van caminando. Pero cuando estaba con ese grupo de cuarto grado, la mamá no contestaba el teléfono, no había registro de teléfono de papá, no había abuelita. Checamos el directorio y resulta que el niño vivía a la vuelta de la escuela. Entonces lo llevo, toco la puerta y el niño dice, no, profe, mi mamá está dormida, déjeme le hablo. Entonces va el niño, le habla a la mamá, la despierta, le dice, me trajo el maestro. Después de 5 minutos sale la mamá, literalmente quitándose las lagañas, me dice, profe, trabajé de noche, llegué, me quedé dormida, puse la alarma, no la oí y pues se me olvidó ir por mi hijo. A las 2 de la tarde, siendo que ellos tienen que estar ahí 10 minutos antes de la 1. ¿Qué sentiste como maestro en ese momento? Pues sí sientes impotencia, sí sientes mucha frustración porque dices, pobre niño, ¿qué va a comer ahorita? ¿En qué momento su mamá le va a ayudar a hacer la tarea? ¿Tiene papá? ¿No tiene papá? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué hace el resto de la tarde? ¿Quién juega con él? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo quiere? Entonces todo eso pasa por tu cabeza en ese momento. ¿Y te llevas todo eso a tu casa y lo platicas y te lo quedas o ya lo sueltas ya cuando lo platicas? Creo que he aprendido a soltarlo ya cuando lo externo, porque también es muy diferente la organización del DIF o de la parte del PRONIF en Durango y en Coahuila. En Coahuila sí hay más atención, hay un respaldo más fuerte que en Durango. En Durango pues
no les puedes decir a los papás que le vas a llamar al DIF porque te dicen, pues déjelo, que al cabo yo lo que quiero es meterlo a un orfanato. Y acá en Coahuila, pues les dices, voy a llamar al PRONIT, voy a hacer un expediente, voy a hacer un reporte donde usted está desatendiendo al niño, voy a llamar a una patrulla de seguridad pública para reportar que usted está haciendo una omisión de cuidados con su hijo y va a haber una consecuencia. Y de esa forma los papás pues lo que hacen es estar más al pendiente de sus hijos. Y en la ciudad de Gómez no pasa eso. Que no debería de suceder que uno tenga que prácticamente amenazarlos de que le vas a hablar a una autoridad pública, porque al final de cuentas ninguno de los niños pidió nacer, ninguno de los niños pidió estar aquí. Así es, porque yo no tengo el derecho de llevar al niño o de subirlo a mi carro siquiera. O sea, en esa ocasión yo lo llevé y como estaba cerca de la escuela, llegué rápido, pero ni siquiera debemos hacer eso. Sí, al inicio del ciclo escolar nos hacen firmar una hoja donde dice que no le vas a gritar, no le vas a amenazar, no le vas a hacer esto, no le vas a hacer aquello. Un sinfín de lista, y yo siempre me he preguntado, ¿y el papá cuándo firma esa misma lista de que no lo va a hacer en casa y que sí me va a apoyar y que sí esto? Hubo un momento donde fui muy poco empática con los papás, que yo decía, es que no hay apoyo en casa. Pero a raíz de una situación que estamos viviendo nosotros dije, ok, es que no es el apoyo que yo necesito como maestra, es el apoyo que necesita el niño. Así es. Pero no muchas veces existe. Y a mí me costó aproximadamente 3 años de servicio el decir, mis hijos me necesitan, él tiene su mamá, él tiene su papá, de él se tienen que hacer cargo personas externas a mí. ¿A ti te pasó? ¿Te costó más tiempo? ¿Fue menos? Porque dicen que los hombres no tienen sentimientos, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, sí tenemos sentimientos, sí sentimos. Sí es muy complicado porque aunque no quieras encariñarte con los niños, acabas haciéndolo. La parte, al ser yo maestro varón, una cosa que me recalcaron mucho en la normal fue el cuidado que debo de tener con las niñas, con las mujeres de alumnas, para mantener siempre una línea de respeto. Y no permito que mis alumnas me abracen, no me agrada. Pero, por ejemplo, con los niños, hay niños que actualmente en mi escuela son muy sinceros, son muy afectivos y solos van y me abrazan. Y con estos niños, pues es más la parte de, ¿traes lonche? No, es que mi mamá no me echó. Bueno, pues compra una gordita. O ven, yo te comparto de mi lonche. Y me siento a comer con ellos. Lejos de lo que la gente piensa, un maestro no gana lo que debería. Así es. Que es una reforma que te están ofreciendo ahora en las elecciones. Ojalá que te van a subir el sueldo. Que le van a poner un sueldo a los maestros de escuela privada que se tenga que respetar. Pero esta parte de pagar el lonche, de poner material de tu bolsa, de a veces darles un detalle el día del niño, en Navidad, o el día del estudiante, por ejemplo, los estudiantes que son de sexo que ya están más grandes, ¿crees que nace y se hace una obligación o que los papás lo vuelven una obligación? El compromiso para mí es con los niños. El compromiso es con los niños, pero sí tengo esa forma de motivar a los papás, de decirles, si yo estoy presente, si yo estoy aportando, si yo estoy poniendo algo extra, pues lo mínimo que espero es que ellos hagan lo mismo, ¿no? Que también que cumplan con la cuota o la cooperación de lo del día del niño, que es una cantidad que ellos mismos acuerdan en la reunión, y sobre todo me dicen, es que no nos gusta que nos obliguen, digo, a nadie nos gusta que nos obliguen. Entonces siempre en mis juntas lo que yo trato es que sea de manera que se convenzan, que ellos digan, lo vamos a hacer porque es el beneficio para nuestros hijos. Hay ocasiones en las que en las escuelas no tenemos ni siquiera cortinas, no hay trapeadores, no hay agua, no hay botes de limpieza, no hay papel de baño, no hay jabón de manos. Y todo eso tiene que de alguna forma salir de los papás. Sí, porque lejos de lo que piensan, porque no sé si has escuchado o has visto esto en redes sociales de ¿para qué quiere el maestro 3 marcadores si son 38 niños y no sé qué? Pero realmente el gobierno no te da para un pizarrón, no te da para marcadores, no te da para pinol, y nada más te da la infraestructura y eso tú la tienes que mantener.
Tu escuela pública tienes que mantener tu estructura. Si tú la echaste a perder, es tu problema, no el mío, y a ver cómo le haces. Así es, la cuestión de la infraestructura actual de las escuelas públicas es porque no se les da mantenimiento. Ahorita hay un programa vigente que se llama La Escuela es Nuestra, donde es una cantidad considerable de recurso federal para que las escuelas se puedan equipar. Se pueden equipar en aparatos de aire, en mini split, en computadoras, se puede poner cortinas, un comedor para los alumnos que requieran a manera de beca para que los alumnos puedan alimentarse. Entonces es un proyecto muy, muy padre de La Escuela es Nuestra, que si se organiza y se hace de la mejor forma, las escuelas pueden cambiar. ¿Qué parte crees como docente que te gustaría que cambiara? Porque ya es que ahorita se estaban ofreciendo las perlas de la Virgen, y ahorita estábamos platicando que habían tenido un consejo técnico en el cual estaban viendo lo que era el estrés laboral. Tengo una compañera que hace poco tuvo una parálisis facial por la cantidad de estrés laboral. Aún así que nosotros tenemos algo que se llama control escolar. Ustedes que no lo tienen, ¿cómo van sobrellevando ese control escolar? ¿Cómo quisieras que te quitaran esa carga administrativa o que llevaran ese estrés laboral encaminado hacia un mejor camino? Valga la redundancia. Sí debería de ser algo más estructurado, más organizado desde la plataforma, porque pues también el uso de la computadora, al menos en Durango, en el periodo que yo tengo de servicio, no se nos ha ofrecido una computadora o no se nos ha equipado con una herramienta tecnológica que nos permita realizar nuestro trabajo. Cada quien la compra, la gestiona de la manera en que puede, pero sí me gustaría que existiera esa estructura que viene desde arriba, que no tenemos un control escolar por escuela como pública, pero sí debería de existir un departamento o una persona encargada exclusivamente de todo lo administrativo. Llámese la información de cada niño, desde si es alérgico a algún medicamento, hay niños que son alérgicos a la tierra, a los asqueles, y que nos generan problemas porque es información que desconocemos. Sí, o sea, su ficha médica no existe. Así es, no existe eso. Y sobre todo el tiempo, porque pues imagínate una escuela de 588 alumnos para 18 maestros. Es un mundo. Muchos niños. Y todavía te cae toda la responsabilidad en ustedes. Así es, son los 33 alumnos que yo tengo 33, hay compañeros que tienen 35 alumnos y hay que hacer toda la carga administrativa. En Coahuila tienen un día específico para realizarlas. Es más bien para capturar, porque pues toda la evaluación y todo se hace previo. Uh-huh. Pero me gustaría que en Durango existiera ese día, que fuera exclusivo para realizar la captura de evaluación. ¿Qué piensas cuando te digo CISAT? Estrés. Totalmente. CISAT se junta con varias festividades y es bastante estresante porque creo que se junta con el Día de las Mamás, el Día del Maestro, y creo que empiezan con toda esta parte de la graduación y el fin de curso. En Durango tenemos diferentes fechas, ya lo aplicamos y fue en el mes de marzo donde aplicamos ISAT, pero es muy complicado realizarlo o aplicarlo de la manera que debe de ser, porque debe ser 1 a 1 con el alumno, donde no haya distracciones, donde el alumno esté enfocado, esté concentrado a lo que le estás preguntando, a lo que está leyendo. Y estos espacios no existen, porque lo que hacemos regularmente pues es salirnos del salón y poner una silla, siéntate aquí, yo estoy enfrente, te voy a hacer unas preguntas, vamos a trabajar cálculo mental, ahora me vas a leer esta lectura, me vas a contestar las preguntas. Y es ahí donde el niño pues está, por ejemplo, afuera de mi salón, está de frente a la cancha. Ya vio los de educación física. Está la clase de educación física, están los niños que pasan al baño, están los niños del salón de enfrente que están gritando. Oye, te metiste tú a calmar al grupo. Así es, pues aunque pongas un trabajo, aunque tengas a los monitores, aunque les pongas una proyección de un video para que trabajen, los niños pues son inquietos por naturaleza.
Entonces, hay grupos que tienen que tener la figura del maestro presente 100% para que puedan estar tranquilos. Y eso pues es muy complicado. Entonces CISAT 0. CISAT 0 porque luego en ocasiones hay niños que son muy buenos en matemáticas, pero no son tan buenos en español. Entonces con esos niños pues te da una evaluación alta, pero tú no tienes forma de respaldar esa evaluación porque al momento de aplicarles un examen, pues resulta que el niño no sabe leer. Sí, su lectura de comprensión no es la adecuada. Entonces, al no poder leer, pues no puede realizar las instrucciones como debe de ser, no comprende lo que va a hacer y no hace nada. Y es ahí donde te dicen, oye, tu evaluación no concuerda. Así es, te dice, el niño está en nivel esperado de matemáticas, pero le tienes un 6 en calificación. ¿Qué ser crees que haya inventado CISAT? Al igual que todo, alguien que nunca ha estado frente a grupo. Ahora con la nueva escuela mexicana, que no es tan nueva y no es tan mexicana, ¿cómo te ha ido? Pues siento que desde que se empezó a implementar lo de la parte socioemocional, ahora se sigue trabajando lo mismo. Pero ahorita que me comentabas qué esperaba yo, pues yo espero que se nos capacite de la manera correcta, que se nos brinden las nuevas herramientas para esta nueva sociedad post-pandemia, que es un área donde los niños, en mi escuela hay niños que siguen llorando por la mamá, de tercer año, que siguen llorando por su mamá porque no les llevó lonche, porque no la vieron, siguen muy apegados a la mamá, no se han desprendido. Entonces, ¿cómo le hacemos con niños que tienen ataques de ansiedad no en el momento porque la mamá no le llevó el lonche a tiempo, o niños que no llegan por ellos a tiempo y se ponen a llorar? Y no puedes contener porque no los puedes tocar tampoco. Así es, la parte psicológica, ahorita yo con mi grupo de sexto necesito mucho apoyo de los especialistas profesionales y no existe el tiempo, porque cuando yo solicito el servicio o la atención de la parte de psicología, me dicen, pero pues desde un inicio debe de haber un reporte, debe de haber un expediente para yo poderlo atender, porque antes de atenderte a ti tengo una fila de 90 niños que debo atender. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Ya es sexto, ya estamos en mayo, ya se van. Ya nada más me cae. Bueno, mayo no cuento porque son puros puentes. Así es, sí, son muy pocos días hábiles. Que realmente la gente piensa, ay, qué padre, los maestros en mayo descansan un chorro, pero realmente no, porque es cuando viene CISAT, no sé si ustedes hacen examen mensual, ¿lo hacen? Es examen trimestral. Bueno, el examen trimestral hay que calificar ambos exámenes, hay que checar cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen este trimestre, y es cuando creo yo que hay más trabajo porque todavía tienes que pensar la manualidad del 10 de mayo. Creo que la parte privada, lo poco que he podido conocer, es más estructurada en esa parte. La siento que es más como si fuera una empresa donde hay personas encargadas y responsables de todo ese tipo de cosas. Uh-huh. En la pública todos somos todos. Sí, tú eres tu tesorero, tú eres tu director, tu subdirector, porque a veces tu director no está porque lo tienen en Así es, le llaman a cursos, le llaman a capacitaciones, diplomados, eventos y demás. O a la mamá que se le ocurrió cambiarle el apellido, él va hasta Saltillo a cambiar toda la papelería. Exactamente, ahí con nosotros la SEP está cerca, pero aún así pues vas a las oficinas y luego no, pues espérame tantito, y luego es que no es conmigo, es con fulanito, y luego ahora resulta que es en el otro departamento y pues se pierde toda la mañana. O todo el día, la semana, el mes incluso. Incluso hay una plataforma donde se subieron todas las calificaciones, todas las evaluaciones, y es un piloto, se llama plataforma PIE, y se borró. No es cierto. Entonces, pues dicen los directores, ¿cómo es posible que ahora me obligues a volver a capturar todo? O sea, 588 evaluaciones de los 4 campos formativos de cada alumno. O sea, volver a hacer el trabajo todo. Y eso es trabajo administrativo que a los directores también les quita tiempo para organizar, para realizar su labor, que es dirigir una escuela. Pues sí, porque al final de cuentas la secretaria no lo puede hacer, porque si la secretaria se equivoca, va a caer el problema con el director. Así es, y no hay una secretaria. En mi caso, pues solamente es el director, y
pues hace lo que puede con el tiempo que tiene. Con lo que tiene. Como papá, ¿cómo eres? ¿Eres empático con tus maestros? Sí, soy empático, pero bueno, en el caso de mi hija, quien se hace cargo o se involucra directamente es mi esposa, porque pues al estar yo ahí en la escuela, a veces no tengo tiempo de asistir a reuniones porque no puedo dejar a mi grupo solo o... Sí, pues básicamente no tengo el tiempo. Y aparte siento que no sería la mejor manera de llevar la relación con la maestra cuando somos compañeros y aparte como yo como padre de familia, viéndola a ella como maestra, ¿no? Se sesgaría un poco la relación. Sí, creo que sí. En esta parte que hablabas hace rato de las maestras especiales, en este momento, ¿cuántos alumnos con necesidades especiales tienes? En mi grupo hay 2. ¿Qué necesidades tienes? TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué tan difícil es? Pues demasiado, porque uno de esos niños estaba diagnosticado con trastornos de agresividad, tenía mal manejo de la ira y eso se lo detectaron a los 6 años. Entonces, cuando la mamá me entrega en el grupo de 5º grado el expediente, le digo, oiga, pero pues esto ya fue desde primero, ya pasó por 2º, 3º, 4º, el niño pues ya no es el mismo de hace unos años. Empiezo a conocer al niño, a trabajar con él y lo único que necesita es atención. Lo único que necesita es que lo volteen a ver, que le den la confianza, que le den la seguridad, la tranquilidad. Y resulta que el niño académicamente es muy bueno en matemáticas, pero no es tanto su trastorno o su problema de manejo de la ira. Simplemente es que el niño no le hicieron bullying y no le gustaba que le hicieran bullying y se defendía. Sí, estaba la defensiva. Y al momento en que la mamá lo lleva con el especialista, dice, pues mal manejo de la ira. Y le dan un medicamento que nunca se lo dieron. Y después ya cuando lo vuelven a llevar, pues se deriva en un TDAH. ¿Cuántos alumnos en tu carrera magisterial has tenido así? Han sido bastantes diagnosticados, más los que no están diagnosticados. Han sido bastantes. En esa misma escuela, igual en el grupo de 5º año, tuve un alumno que él llegaba y tenía mucha energía. Entonces él se paraba en la puerta y me decía, profe, soy un venado. Y salía corriendo hacia los baños. ¿Y tú no? Y yo, espérate, venado. Ya cuando regresaba más tranquilo, pero era donde él tenía mucha energía. Descargaba esa energía. Entonces él necesitaba correr para poderse tranquilizar. Y ya cuando empiezo a trabajar con la mamá, empiezo a platicar con ella, empiezo a ver el comportamiento del niño fuera de la escuela, le sugiero a la mamá que lo lleve con el médico, que haga el proceso que debe de ser. Y al final el niño lo medicaron. Entonces de aquel niño hiperactivo, de aquel venado que inquieto, corría, tranquilo, que necesitaba correr o que me decía, profe, ¿qué hago? Le decía, pues tienes que salir y despejarte un poco. Ya cuando él regresaba, ya regresaba más tranquilo. Después de que lo medican, cambió a ser un niño totalmente tranquilo, un niño obediente, un niño resultó que era muy bueno en lo académico, pero ya estaba medicado. Es un cambio total. Un cambio total. Aquel niño que yo lo veía bien inquieto, me lo cambiaron por un niño ejemplar. ¿Qué dices tú? ¿En qué momento? Así es. Yo te conocí y corrías. Así es. Sí, no. Sus mismos compañeros, ¿qué le pasa, profe? ¿Por qué ahora está tranquilo? No le digan nada, déjelo trabajar. Y los mismos niños lo integraban, los mismos niños antes no lo toleraban porque los molestaba. Se paraba y de la nada iba y les picaba las costillas o les quitaba el lápiz o les quitaba el cuaderno o les cambiaba los cuadernos a los mismos compañeros. Y después de hacer eso, pues ya era un niño totalmente tranquilo. Ya se quedaba en su banquita. Sí, ya los demás se extrañaban de que no es mi compañero. ¿Qué pasó? Sí, me lo cambiaron. Esa parte de sugerir, ¿te ha tocado mamás que te digan, no tiene nada, usted está loco? Sí hay mamás que dicen, qué raro, en la casa se porta bien. Allá él no hace eso, allá es un niño genio, allá es un niño muy bueno. Entonces sí hay mamás que omiten mucho, que les cuesta reconocer que
que sus niños tienen algún problema. Cuando sugieres esto, también tiene que pasar por la trabajadora social y por la psicóloga, o ya se pueden ir directo. El proceso debería de ser así, pero el deber ser. En este caso, al estar ya en sexto grado, por ejemplo, tuve una alumna que la mamá me comenta profe, es que se desespera, es que no se está quieta, es que no se enfoca, es que se está moviendo los dedos, es que se muerde las uñas. Ahí ya no la metemos tanto con educación especial, pero yo le digo que puede acudir directamente con su médico familiar y el médico familiar la va a derivar y después con una cita, va a llevar tiempo, que es un proceso, y al fin y al cabo la niña resultó con TDAH y de igual forma está medicada. ¿Tú crees que el medicamento te los cambia para bien y hay algunos que te los cambia para mal? ¿Te ha tocado que a lo mejor es que él trabajaba y estaba muy bien y ahorita ya no? Hasta ahorita los casos que llevo, solamente en un caso el niño se dormía. Era muy fuerte el cambio que tuvo al consumir, al estar en tratamiento, y el niño le bajaba la pila, se dormía. Y en los demás casos ha sido para bien, pero sí ha sido progresivo. Les dan primero un cuartito de pastilla, luego una mitad, luego 3/4, luego toda completa, y así se la llevan. Pero sí ha sido para bien la mayoría de los casos. ¿Cómo definirías tu escuela en estructura, en estructura administrativa, en estructura docente? Actualmente en la escuela donde trabajo estamos apoyándonos como compañeros para lograr que tengamos las figuras de subdirectores que necesitamos. Porque pues hay la figura del subdirector académico, el subdirector administrativo, el director, una secretaria, al igual personal de intendencia debemos de contar con 3 intendentes y solamente tenemos uno para toda la escuela. La escuela es una escuela que tiene más de 20 años de que se fundó y ahorita está siendo beneficiada con esto del programa de La Escuela es Nuestra. Hay baños en remodelación, hay proyectos que se está equipando la escuela y está cambiando para bien. Hoy en la actualidad los padres de familia cobran un papel muy importante en esta escuela. ¿Por qué? Porque los cambios que se van a hacer dependen mucho del compromiso que tengan los padres de familia. Porque los padres de familia se tienen que comprometer para que la escuela pueda funcionar de la mejor manera. Si los papás no se dan cuenta que no hay intendentes o que hace falta 2 intendentes y no se involucran, pues no va a pasar nada. ¿Cómo quieren que haya un baño limpio? Exactamente. En cambio, si se dan cuenta que los baños no son suficientes, que ocupan más personas para atender eso, pues se van a involucrar. Ellos se pueden ofrecer, yo vengo y trabajo un día, o vamos a pagar, o de qué manera le vamos a hacer, o yo puedo venir una semana y a mí me pagan. O sea, hay 1000 formas en las que ellos pueden participar. Y en esta ocasión están siendo un poco ausentes. O apenas empiezan como a involucrarse. Porque también cuentan mucho las administraciones pasadas de una escuela. A veces como la administración pasada, no, nosotros lo hacemos, no, usted no se involucre, no, nada más las tesoreras o nada más esto. Es lo que a veces lleva a que, no, pues es que siempre me han dicho que no. Y hay mamás que tienen a niños de 3, 4 y pues no, es que siempre he sido así, no les hagas caso y yo creo que la mejor promoción es de boca en boca. Así es, sí, esta escuela está teniendo un cambio respecto a eso, porque en administraciones pasadas pues siempre, es que antes se hacía esto o antes no se hacía esto, pero aquí lo importante es convencer a los papás de que todo lo que se realice, todos los cambios que se hagan es en beneficio de los niños. Por ejemplo, se está trabajando en la instalación de mini split y eso pues es un plus para los niños porque pues ya el hecho de que tengan un mini split que sea suficiente para el espacio que necesita el salón, pues es un gran beneficio porque ahorita actualmente contamos con aires lavados. Y les da el sol todo el día y el aire sale caliente. Pues son equipos que trabajan con agua y el problema está cuando no hay agua. Tenemos cisterna, pero el problema es que no hay agua en la red general.
Sí, la cisterna se vacía en algún momento. En un día se ocupan 12,000 litros de agua. Pues sí, es que porque la escuela es de ambos turnos, así es. Los baños se están en remodelación, se van a compartir baños para que puedan darse abasto. Los edificios son 2 edificios de baños y para que sean suficientes para todos los niños. Y contratar una pipa no es nada barato. Eso cuesta más de 1,000 pesos una pipa. Y a veces el pedirles para una pipa es, ¿pero por qué me está pidiendo si yo pagué una cuota? Exactamente, ahí es donde los papás, al estar involucrados, se dan cuenta de las necesidades reales de una escuela, de que el recurso se utiliza para comprar una pipa, para hacer mejoras, y ahorita, como lo comentabas, pues la mejor información es la que se da de boca en boca. No hay mejor, porque incluso tú como papá te das cuenta cuando vas a la escuela. ¿Cómo te fue? Bien. Ay, mamá, ¿qué crees? No había agua en el baño. ¿Por qué? Y ya tu mamá tienes la responsabilidad de ir a preguntar por qué, porque al final de cuentas, si está sucio el baño y tu hijo fue al baño, pues puede haber una infección o algún problema que la escuela no lo va a pagar. Al final de cuentas, se enferma, la que paga eres tú. Así es, nos ha generado ese conflicto porque pues llega el punto en que tienes que cerrar los baños porque ya están demasiado sucios, no hay agua y no hay forma de limpiarlos. Entonces hay niños que se aguantan de ir al baño, les da una infección, y los papás, cuando se enojan y ya cuando van y te reclaman y les empiezas a explicar las situaciones, cuando dicen, pero aquí enfrente vive mi familiar, él nos puede prestar unos botes con agua o podemos solucionarlo de esta forma. Ahí ya cambia la situación cuando el papá se compromete. Pero cuando llega el papá y te exige, no paga cuotas y todavía te reclama y no hace nada, pues ese papá se convierte en un problema. ¿Las cuotas son obligatorias? No, las cuotas son voluntarias. Y eso los papás no lo entienden. Al momento de que tú les dices, señor, tiene que pagar su cuota, sienten que les estás cobrando y no lo pagan. Pero sí, al menos yo en las reuniones sí les dejo claro. Entonces, pues si no hay papel de baño, no me exijan a mí. Ustedes mándenle su papel de baño. Si no hay agua, pues no tienen forma ustedes de cómo reclamar o cómo exigir algo que pues ustedes no están aportando, no están apoyando para nada. Que ahora si lo pones en retrospectiva, si dices, no, pues son 1,000 pesos o 1,600 al inicio del ciclo escolar y lo divides, un profesor, una clase particular te la cobran 150, 200 pesos la hora. ¿Cuántas horas pasa al día tomando clases tu hijo? Y aparte se sirve del baño, si hay comedor del comedor, y no quieres pagar esos 1,600 que realmente no cubren la cuota de un costo de una clase. Uh-huh. Al menos en la parte privada sí te obligan a cubrir esa cantidad y al fin y al cabo, al tú contratar un servicio privado estás consciente que tienes que pagar. Uh-huh. Pero en la pública no. En la pública se cobran incluso a veces hasta 500 pesos. Se les da oportunidad de que la paguen en 2 pagos y aún así hay papás que no pagan. Llegan a 6º grado y como ya saben o su forma de ser es así, ellos dicen no te voy a pagar y no me puedes retener papeles porque al fin y al cabo eso no es legal. No, te metes en un problema. Así es, y como están cerca de la SEP, pues ya ya están identificados los papás que van seguido a quejarse y demás, entonces pues al final acabas entregándole los papeles porque pues no tienes forma de retenerlo. Y eso, siento que como docente es frustrante porque al final de cuentas tú quieres que tu infraestructura esté bien para tus alumnos, porque tanto tú pasas calor como ellos lo pasan. No vivimos en una zona en la que todo el tiempo esté venteando y el aire esté fresquecito. Así es, el hecho de buscar tener una escuela bonita, agradable, equipada, lo mejor que se pueda, pues es con esa intención de trabajar en un lugar donde estés cómodo, donde te sientas bien, donde los niños estén seguros, porque al ser una escuela muy grande también, pues entre más manos existan para la mejora de la escuela es mucho mejor. Hay árboles que tienen espinas y nos puede generar un accidente, luego vienen y te culpan a ti, es que ¿por qué usted no cortó esa rama? Yo no soy jardinero, o sea, no es mi función, pero volvemos al tema de los papás. Se llega a un punto en los que en esta escuela se genera una campaña de limpieza y cuando convences a los papás de su participación,
pues ellos se encargan de toda esa parte. Pero luego la escuela se tiene que hacer cargo de las bolsas de basura, de quién se va a recoger los materiales que se retiran. De comprar escobas suficientes para que todos puedan barrer. Y es ahí donde de dónde saco recursos si el gobierno federal no me lo da. Así es, cuando no hay agua en la red general, pues en algún punto tienes que decir, tenemos que salir a las 11 porque es antihigiénico los baños así, se tienen que cerrar y los niños no pueden estar sin acceso al baño más de 2 horas. Y después nuestras autoridades nos empiezan a cuestionar por qué da salida, porque siempre es el por qué, pero nunca ellos te brindan una solución. Ahorita que hablas de las autoridades, supervisión con ustedes es muy, muy tajante. ¿Te ha tocado que esté ahí presente en tu clase y te causa alguna molestia o no te ha tocado definitivamente en todo ese tiempo? En ciclos anteriores, sí, regularmente pues el trabajo es el trabajo de los ATPs. Observar la clase con la intención de ayudarte a mejorar, de proporcionarte estrategias o de ayudarte a avanzar. Pero aquí, en la cuestión pública, muy pocas veces te regresan los comentarios o las observaciones. O es muy poco común que tengas el acercamiento para que el asesor te diga, esto lo puedes trabajar de esta forma diferente y quizá te dé un mejor resultado. Porque solamente pues hacen tu hoja de evaluación, se la entregan al supervisor, el supervisor se la entrega al director, pero nunca te la hacen llegar. O no te dicen, te faltó esto lo puedes hacer mejor. Entonces, al fin y al cabo digo, bueno, yo voy a preparar mi clase, voy a preparar mis materiales, voy a preparar los contenidos, voy a trabajar de la mejor forma. ¿Para qué? Sí, de todos modos. O sea, me vinieron, me observaron, pero no hubo una devolución de comentarios. ¿Eso te frustra? Me incomoda, sí, llega a ser incómodo porque, pues dice, te quedas con las ganas de saber en qué fallé, en qué puedo mejorar, lo hice bien, lo hice mal. Entonces no le encuentro mucho sentido a eso, más que pues un requisito nada más, ¿no? En esta parte de las autoridades, cuando les dicen ¿por qué la salida temprano? ¿Nunca les han preguntado por qué la celebración del Día del Niño toda la semana? Pues de hecho hay mamás que se quejan ¿por qué van a salir a las 12, digamos, el Día del Niño? Es que yo puedo llegar hasta la 1 y ustedes tienen que estar ahí hasta la 1 porque es el horario que están obligados a trabajar. Sí hay padres de familia que se acercan a supervisión a dar esas quejas, ¿no? Pero pues volvemos al tema de lo que yo comentaba hace un rato, que hay papás que ven a la escuela como una guardería, como un lugar donde hay niños que llegan a las 7 de la mañana. Cuando la entrada es a las 8. La entrada es a las 8, la puerta debería abrirse 7:40, 7:45, pero la escuela se abre desde las 7:30. Y el director llega a las 7, entonces él recibe a los niños a partir de las 7. Por la misma cuestión, porque hay papás que a las 7 van y los dejan ahí. Y ahí se queda el pobre niño sentado. Entonces es un riesgo donde le llega a pasar algo a ese niño, le hagan algo, una situación, y pues ¿a quién van a decir? No, pues es que los maestros no estaban. Sabiendo que es lo que volvemos con tus compañeros que te decían, no, tus amigos, tienes un horario de 8 a 1 de la tarde, no, a veces tienes que llegar más temprano porque tienes alumnos que llegan muchísimo más temprano que tú. Así es, la semana que nos toca la guardia, pues tenemos que estar un poco antes de la hora habitual de llegada, pero pues nos topamos siempre con esos casos, ¿no? Esos niños que llegan muy temprano, entonces dices, pues tengo que llegar más temprano yo todavía. En mi caso, que viajo todos los días de Torreón a Gómez, pues sí es muy importante que yo 6:30 de la mañana, cuando me toca la guardia, tengo que ya estar agarrando camino para llegar a tiempo. Agarrando carretera, literalmente. Así es. Aunque estemos aquí pegaditos, sí es un viaje diario el que tengo que hacer. Sí, porque el periférico ya no sirve, ya está muy obsoleto, ya tiene mucho tráfico. Si me dan las 7:10 en el tramo del periférico, ya voy a llegar tarde. Y tienes que avisar que vas a llegar tarde. Así es, tengo que avisar. Los compañeros, precisamente mi guardia se terminó el viernes
A los 3 maestros de sexto nos toca la guardia y si yo no voy a llegar, pues le aviso a mi compañero, le aviso a mi director y ellos son los que me cubren. Al igual a la hora de salida hay que estar al pendiente de que ya no haya niños en toda la escuela y si hay niños que no han ido por ellos, el maestro de ese niño junto con el maestro de guardia se tienen que esperar hasta que vayan por ellos. Y aparte te llevas trabajo a tu casa y aparte te llevas situaciones a tu casa. Pero al final de cuentas el corazón de un maestro es bien grande, pudiese decir que es corazón de condominio, porque te caben 33 alumnos más tu familia. Así es. ¿Algo que quisieras o alguna frase que quisieras que se quedara para tus alumnos que ya se van prácticamente? Algo que no quisieras que se les olvide nunca, que cada que lo escuchen digan, él era mi profe. Siempre les digo que sepan que lo que hacen lo pueden hacer mejor. Que nunca se queden con las ganas de decir, es que si yo lo hubiera hecho, me hubiera salido mejor. Que siempre den todo de ellos. Eso es lo que siempre les digo. Siempre confíen en ustedes, crean en ustedes. Si tienen miedo, háganlo con miedo. Pero háganlo. Pero háganlo, así es. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Esperemos que tus alumnos se lleven esa enseñanza porque realmente es muy importante hacerlo todo con miedo, con ganas y siempre con el corazón. Muchas gracias por la invitación y por haber estado aquí. Fue un gusto, fue algo muy enriquecedor. Muchísimas gracias.